Aunque estaban casi literalmente al otro lado del mundo, hubo una migración árabe significante que inició a finales del siglo XIX. Es importante saber que en esas épocas el mundo no estaba tan globalizado y el viajar no era tan fácil ni accesible a todos. Por eso es que veremos cuáles son las rutas que los emigrantes árabes tomaron para llegar hasta América del Sur, y en especial a Bolivia. Para esto comenzaban su travesía desde sus pueblos de origen hasta la costa por tierra, y los más afortunados contaban con el beneficio de una línea férrea, como el llamado ferrocarril de Hiyaz, que los conectaba a los puertos de Haifa y Acre. Desde esos puertos del levante mediterráneo se partía con destino a alguna ciudad italiana, siendo las favoritas Génova o Nápoles, para abordar barcos normalmente con banderas italianas o al puerto de Marsella para los que ondeaban banderas francesas. Así comenzaban cruzando el Atlántico en recorridos de considerable duración. En primera instancia se embarcaban en diversos transportes en Europa e hicieron la arriesgada circunnavegación del continente americano por el Estrecho de Magallanes. En estas naves llegaron a puertos bolivianos, ahora de propiedad chilena después de la Guerra del Pacífico a fines del siglo XIX. Unos para radicar en Antofagasta, otros en Tocopilla, pero todos atraídos por las míticas riquezas del guano y la plata de mejillones, caracoles, o ascendían la cordillera para llegar al afamado Potosí. El segundo puerto al que llegaron los emigrantes árabes fue al de Buenos Aires, donde se alojaban en diversos hoteles, la mayoría olvidados por la historia, ya que fueron superados por el nuevo hotel especializado en recibir emigrantes, el cual fue inaugurado en el año 1911. Este hotel ostentaba muchos lujos que solo se podían dar en la nación argentina en comparación a los otros estados de la región sudamericana, ya que en esos momentos llegó a posicionarse entre los 6 países más ricos del orbe. Aunque algunos se asentaron en el estado argentino, aquellos que decidieron continuar su travesía hacia Bolivia normalmente viajaban en tren con dirección al norte. Lo hacían hasta el final de la línea que se encontraba en la provincia de Jujuy. Desde esa población se viajaba en diligencia por el territorio argentino a La Quiaca, población fronteriza con Bolivia. De ahí venía la parte más difícil de la trayectoria, ya que debía escalarse en mula, en lento ascenso, los primeros contrafuertes de la cordillera de los Andes hacia Oruro. Se pasaba por Río Mulatos y otras poblaciones del altiplano boliviano, obligados a pernoctar en ellas sin ninguna comodidad ni higiene. Una vez llegados a Oruro, pudieron mejorar su forma de viajar, pero igual estaban obligados a viajar por lugares sin higiene para esa época, pasando por Lequepalca, Tapacarí, Parotani, Suticoyo, Vinto y finalmente arribando a su ciudad de destino, normalmente La Paz o Cochabamba. Los pocos emigrantes árabes que hacían la travesía por los ríos, en su mayoría oriundos de Siria, después de llegar al puerto de Buenos Aires, abordaban navíos en el río de la Plata, remontaban el río Paraná por territorio argentino hasta llegar al Paraguay pasando por el puerto de Asunción, para continuar su travesía hasta llegar a Bolivia. Varias de estas familias aún residen en el departamento de Tarija, Bolivia. Otros, tomando otra bifurcación del río Paraná, acabaron en Corumbá, de donde desde inicios del siglo XX se mudaron a Puerto Suárez, que es de territorio boliviano. Hoy en día han llegado descendientes de árabes a todas las poblaciones de la frontera boliviano-brasilera. Una importante migración palestina se ha verificado en Corumbá, Brasil, y sus rebarces han llegado a otras ciudades de la frontera en los últimos años. Un cuarto grupo, quizás mucho menos numeroso, ingresó al norte boliviano por los ríos brasileros de la cuenca del Amazonas, ya que arribaron primero a territorio brasilero. Se remontaba el río, a veces en meses, partiendo de Belém do Pará en el Océano Atlántico, desde donde navegaban hasta llegar a Manaos. Según informes de árabes radicados en Cobija, Bolivia, unos se dirigieron por el río Purús para acabar en Río Branco y el Acre, mientras que otros tomaron ruta por el río Madeira, cuya meta era Portobelo, para en 100 días llegar a los ríos bolivianos Madre de Dios, Beni y Mamoré, todo dependiendo de la época del año y la corriente del río. Estos emigrantes árabes a Bolivia sentaron patria en esos lejanos confines anteriormente llamados territorio de colonias, los cuales hoy en día conocemos como Pando y Beni. En la llamada Guerra del Acre pusieron sus pertenencias a servicio del general Pando, en el trayecto y a su llegada a la zona de conflicto. Entre estos emigrantes los que más predominaban eran los libaneses y sirios. Menor aún fueron los emigrantes árabes que entraron por el lago Titicaca. Normalmente estos se embarcaron por la vía de Génova y el canal de Panamá, desembarcando en el puerto peruano de Matarani. Desde allí viajaban en tren pasando por los poblados de Arequipa, Juliaca, Pucara, Sicuani, hasta llegar a Puno para embarcarse en el vapor en el lago Titicaca con dirección a Bolivia.
Desembarcaron en el puerto de Huaqui y seguían en tren a La Paz o Cochabamba. Este recorrido fue usado por diversos emigrantes árabes. Finalmente, una vez inaugurado el Canal de Panamá en 1914, la mayoría de los árabes ingresaron a Bolivia a través de una combinación de este camino acuático y la red de ferrocarriles establecida para la época entre Chile y Bolivia, el cual otorgaba una gran comodidad en comparación a los otros métodos de viaje. El cruce del Canal de Panamá se hacía especialmente en navíos de bandera italiana, que eran los transportadores de migrantes árabes por excelencia, los cuales desembarcaban en Antofagasta. Una vez allí, se encontraban con la Bolivian Railway, una empresa británica con las características de seriedad, puntualidad y en general un excelente servicio de camarotes y restaurantes en todo el trayecto, que partía de Antofagasta cruzando los Andes hasta la ciudad de Oruro, atravesando las poblaciones de Río Mulatos y Uyuni en el camino.